Bueno, y con ese tema, si me sigues mirando así, te puedes, lo puedes quemar, Nancy. Ah, ¿será que sí? Daniel Wen, otro joven artista venezolano que empieza a destacar, que empieza a mover el ritmo. Hemos tenido músicos venezolanos nuevos, de la nueva camada de músicos que vienen haciendo excelente producción. Bueno, iniciamos de esta manera nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre lo hacemos a través del 1160 AM de Radio San José de Cúcuta, en enlace con Radio Delfín en La Guajira Colombo venezolana. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucha disposición para todos ustedes. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí, siempre pendiente de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Saludar en el Control Master a José Ramírez y a Robinson Cárdenas, quien hace el control en Radio Delfín 1060 AM. Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Bueno, la noticia es histórica. Venezuela tiene hoy 211 años de haber iniciado el ciclo de la independencia a través de una acción popular, una acción civil que logró defenestrar a Juan Vicente Emparan, quien era el gobernador español en la provincia de Venezuela, y al renunciar dejó encargada una junta de gobierno que se formó con mantuanos, con venezolanos nacidos en esta orilla, y que iniciaron de alguna manera esta revuelta que concluyó en la independencia venezolana. Hoy recordamos esta actividad, este acto especial de los venezolanos hace 211 años. Recordamos también otras acciones patrióticas de venezolanos que han luchado por la libertad y que son el germen de lo que cada uno de nosotros tiene que hacer desde su perspectiva, de su lado, para lograr nuevamente la democratización y lograr institucionalizar nuevamente el país. De verdad que esto es prioritario, hace falta el rescate de las instituciones democráticas en Venezuela. Y en otras informaciones, la Federación Médica Venezolana dice que alrededor de 1.500 personas mueren diariamente en los hospitales del país. Ciertamente la pandemia del COVID-19 pues es el tema principal en la actualidad, tomando en consideración pues el alcance y la peligrosidad en ese virus en la humanidad. Sin embargo, en Venezuela existen diversas irregularidades que exponen la vida de todos los ciudadanos, ya que en el sector salud del país se encuentra gravemente golpeado. Así lo manifestó Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, quien alertó que alrededor de 1.500 personas mueren diariamente en los hospitales del país debido a la falta de insumos y de personal sanitario para laborar en dichos centros asistenciales. Hemos llegado a la conclusión que se mantiene entre 5 y 6 los pacientes muertos en los hospitales. Saquen cuenta, son más de 300 hospitales en Venezuela, pues alrededor de 7.000 ambulatorios. Esto pues es lo que viene reiterando Natera. Bueno, y ¿sabes qué? Da tristeza ver la caída de un ídolo. Y en este caso es el pitcher de las Águilas del Zulia, Elvis Araujo, que fue detenido por Migración Colombia por tener un pasaporte falso. Elvis se expone a una sanción administrativa, a una expulsión del país, pero sobre todo esto es una raya en su expediente. Un joven venezolano que fue pitcher en los Sultanes de Monterrey, en los Phillies de Filadelfia y en la Liga de Béisbol Profesional del Japón, en los Kunichi Dragons. Este joven tiene 30 años de edad, 29 años de edad en este momento, y lamentablemente pues Elvis Araujo, también pitcher de las Águilas del Zulia, se ve envuelto en esta situación, tener un pasaporte falso y generarse un problema, porque esto en los Estados Unidos he visto con mucho celo, y se genera entonces la imposibilidad de que él pueda jugar en la Liga Americana, por lo menos a corto plazo. Y no sé si en Japón podrá jugar o en México, pero lo cierto del caso es que al ser detenido aquí en Colombia por tener un pasaporte falso, se le abre una mancha en su expediente que seguramente va a generar fallas en el futuro, va a generar que
él pueda tener la imposibilidad de poder jugar en otro país. Industria del Aran trabajan entre el 18% y el 19% de su capacidad instalada por la falta del diésel. La industria en el estado Lara está trabajando actualmente entre el 18% y el 19% de su capacidad instalada como consecuencia principalmente de la fuerte escasez del diésel que hay a nivel nacional. Esto pues es lo que ha afirmado Mohamed. Explicó el dirigente del sector manufacturero que estas cifras forman parte del promedio de empresas que se mantienen sobreviviendo ante la crisis, no solo por la acción de la pandemia, sino por la dificultad de obtener las materias primas, la caída del poder adquisitivo del venezolano y las fallas en los servicios públicos. La industria, que corresponde a los sectores priorizados, mantiene un nivel superior de trabajo y el resto pues mantiene un nivel inferior en los niveles más bajos de supervivencia. Esto pues es lo que ha dicho Hussein. Bueno, y vámonos al contacto directo a esta hora con el Miura, que nos reporta directamente Carlos Uzcategui desde La Guajira, Colombo, venezolana. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, municipio de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, con las noticias que están impactando en La Guajira, en el Cesar, en el Magdalena, la costa colombiana, el archipiélago y todo lo que es la costa, sobre todo desde La Guajira. Un saludo cordial a mis buenos amigos, un feliz día para ustedes, a Alan Peralta y Nancy Pacheco y a su equipo de producción. Doble homicidio en una cantera de Aguachica en el corregimiento de Lebrija en el Cesar. Sucre, adiós a Calimán del Sur, famoso mantero de Corraleja. Distrito de riesgo, una promesa de campaña que no se cumple en La Guajira. Intervinieron COVID fiesta con más de 300 personas en Cartagena de India. La indisciplina reina en Sincelejo en pleno toque de queda. 26 muertes y 569 nuevos casos de COVID-19 en el Magdalena. Intervenida también una COVID fiesta electrónica en el área rural de Santa Marta en el Magdalena. Rescatan a 16 perros en estado de desnutrición en una vivienda en Cartagena. Muere de COVID-19 padre e hijo los Suárez, famosos guacharaqueros de Valledupar. Muere de COVID-19 el exalcalde de Riohacha, La Guajira, Heider Curiel Cholés. Acusan a Eduardo Dávila como presunto determinador de crimen de juez. Congresistas piden intervención urgente en la vía Salamino-El Piñón, Costa Caribe. A la cárcel 3 integrantes de los Pachenchas cuando recibían 50 millones de pesos. No hay una sola cama. Esto está muy grave en La Guajira. No hay una sola cama UCI en La Guajira. Y en San Juan del Cesar colapsó totalmente. Clínica de Montería anuncian tope de su capacidad UCI. Aplazan otra semana más el reinicio de la alternancia en Valledupar. Joven murió ahogado durante fuertes lluvias en Cartagena. Polémica en Santa Marta por vacunación de 81 personas. A través de 4 proyectos DIMAR buscan reactivar la economía en el archipiélago de San Andrés. Combate entre ejército y disidencia de la FARC dejan 250 desplazados en el Valle del Cauca. Rescatan los 11 cuerpos que quedaron atrapados en una mina ilegal en Calda. Joven asesinado y encontrado sin ojos en Maicao fue identificado. Era venezolano. El presidente Iván Duque pide a mandatarios garantizar la alternancia escolar. Petro regresó al país luego de superar el COVID-19. Tribunal admite acción de tutela de concejales de Villanueva sancionados por desacato. 16.871 nuevos casos de COVID en el país. En La Guajira, 338. Profesores empezarían a ser vacunados en mayo. Suramericano Sub-20 se realizará este año en Venezuela, Colombia en el 2023. Publican fotos de la abuela, nueva cabecilla del ELN, señalada de reclutar niños. Revelan videos desconocidos de enfrentamiento de guardias y presos en motín de la cárcel La Modelo. Aumento de mezclas de biodiesel sigue en Colombia. 389 reportes de fiestas COVID en Antioquia. Ahí sí hicieron las parrandas hasta más no poder. Contrario al carbón, la cadena del aceite de palma presenta resultados positivos. Comunidad de Cuestecitas en La Guajira realiza limpieza al arroyo La Medianía para evitar las inundaciones en la época de lluvia. Muertes por aumento de tránsito van en aumento en el Cesar.
El turismo, uno de los sectores más afectados por la pandemia. Cámara de Comercio de Valledupar. Aplicados ya 3.7 millones de vacunas contra el COVID-19 en Colombia. Aún no sabemos qué pasará con los migrantes, Alan. Nancy, es preocupante la situación en toda La Guajira con el caso de los migrantes venezolanos. El presidente Duque urge, y lo dijo muy claro, totalmente, que se debata proyectos sobre el nuevo código disciplinario. Agnovis Dalmero, récord histórico en el atletismo en salto largo de 7.97 metros, superando el récord de Leonis Asprilla hace 22 años. Investigan desaparición del coronel del ejército Pedro Pérez Arciniega. Taxistas samarios se unen a paro nacional el próximo 3 de mayo. Balance operativo policial en la costa atlántica arrojó 39 fiestas intervenidas, 29 riñas y 571 comparendos en 24 horas. FECODE utiliza las aulas para adoctrinar a nuestros niños. Representante Margarita Restrepo. En Congreso, la audiencia para analizar impacto de la reforma tributaria y en los pensionados, jubilados y trabajadores. Alberto Carrasquilla señala que podría votar por Gustavo Petro y otro candidato, pero no sabe cuánto cuesta una docena de huevos. Juzgados en Medellín admiten tutela contra el alcalde Daniel Quintero. Junior certificó su cupo en los playoffs de la liga. 110 viviendas y 5 colegios afectados por fuertes lluvias y vientos en Barranquilla. Falleció por COVID-19 Juan Evangelista Pérez Parra, fundador Electrinovar de la Costa. Jason Suárez, el número 37 de Colombia, clasificado para las Olimpiadas de Tokio. Nube de dióxido de azufre sigue posada en el departamento de La Guajira. Nairo Quintana regresa a la carretera en el Tour de los Alpes. Este fin de semana regresa Cultura en Casa, la agenda que conecta al Atlántico. Procuraduría pone la lupa en La Guajira ante alta ocupación hospitalaria en la crisis del COVID-19. Construirán nuevo tanque de acueducto en la zona indígena de San Pues. Infractores violentan medidas de toque de queda y ley seca en Maicao. Capacitan a líderes de la propiedad horizontal en La Guajira. 159 profesores de La Guajira se inscribieron para aprender pensamiento computacional con el Ministerio de Tecnología de Colombia. Llegan más tanques para almacenamiento de agua potable en la zona urbana de Barrancas, La Guajira. Seccional Guajira de la Cruz Roja Colombiana cumple 49 años sirviéndole a la comunidad. 1000 felicitaciones por todo. Hato Nuevo, Guajira pondrá al servicio las cámaras de seguridad para combatir la delincuencia. Riohacha recibirá 10 ventiladores, 10 monitores y 30 bombas de inducción para ampliar el número de camas UCI. Gobernación traza ruta para conocer problemática de comunidades de Uribe y Manaure. Ministro de la Defensa llegó a la base militar de Buenavista para verificar los equipos bélicos para garantizar la seguridad de Colombia. Secretaría de Salud de La Guajira insiste a los viajeros que cumplan con las medidas de bioseguridad. Alerta por nuevo brote de rabia animal en zona rural de San Juan del Cesar. Ocupación de camas UCI en Córdoba llega al 71%. Montería pidió al gobierno regular compras de armas traumáticas porque son usadas para hurto. Duque firmó decreto que prohíbe importar y exportar el asbesto. Al alza ventas de vehículos nuevos y usados. Alerta en Providencia y Santa Catalina por los huracanes. Y los hornos crematorios están funcionando las 24 horas en Barranquilla y en el puerto. Distrito brindará apoyo laboral a 100 migrantes en Barranquilla. Carlos Ucátegui el Miura para el programa Siempre Venezuela, retornando a los estudios. Bueno, y este fue el reporte de Carlos Ucátegui el Miura desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Adiós amor con Luis Mateo. Con esta canción iniciamos este segundo bloque de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y bueno, han venido a mi memoria varios recuerdos durante el día de hoy 19 de abril. En 1810 el pueblo de Venezuela exigió la libertad y logró destituir a un alto
funcionario del gobierno español. La máxima autoridad del gobierno español en ese momento fue destituida por el pueblo. Y hace 4 años, para muchos que no lo recuerdan, hace 4 años, un 19 de abril en el 2017, más de 1 millón de personas en Caracas salieron a las calles y a la altura de la autopista Francisco Fajardo fueron brutalmente repelidas por las fuerzas del gobierno chavista en una acción tan violenta que dejó heridos, muertos, lesionados, detenidos. Cuando un pueblo salió a exigir su derecho para declarar injusta esa decisión que permitió participar a Nicolás Maduro en la reelección, que a partir de ese momento Maduro se convierte en un presidente ilegítimo, un presidente de facto. Y bueno, el pueblo salió a protestar. Y mucha gente dice que los venezolanos no han hecho lo suficiente para enfrentar al gobierno de Maduro. Yo creo que sí, se ha hecho demasiado, se ha sacrificado muchas vidas, muchas de ellas jóvenes, que hoy recordamos. En la mayoría, ¿no? La mayoría de ellos jóvenes. Y leo este sentido escrito de una tuiterista, Gaby Santander. Y Gaby señala, ella participó en esa marcha, y señala que nos rompieron a la altura del Recreo. Muchas personas terminaron en el río Guaire. Ese día todo cambió. Fueron días duros en los que ganó la violencia y el miedo. Lo que no se perdió son las ganas de que el país cambie. Pido todos los días porque los que siempre han estado en la calle vuelvan al mismo camino, que dejen la rivalidad por un liderazgo al lado. Al final del día lo importante es recuperar la Constitución, luego cada quien que se gane su liderazgo, y si es alguien experto en eso es Enrique Capriles y otros líderes venezolanos. Bueno, y sigue Gaby Santander recordando uno de los peores momentos de la historia democrática de Venezuela, la represión a la protesta del 19 de abril de 2017, tan brutal, tan violenta, que todavía hay detenidos de esa represión, todavía hay lesionados, todavía hay casos abiertos porque no se han logrado detener a los responsables de la represión. Una situación de verdad que ha hecho cambiar al país y su mentalidad en relación al futuro. Y en otras informaciones, el SIC calificó como una aberración judicial la sentencia contra el Nacional. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó este lunes de grave atropello y expoliación la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordena al diario El Nacional a pagar más de 13 millones de dólares al considerado número 2 del segundo del chavismo, a Diosdado Cabello, como una indemnización por daño moral. Nos sorprende esta nueva estacada contra la libertad de prensa en un país donde no existe independencia institucional. Por el Poder Judicial está sometido al poder político y al gobierno, que continúa con su campaña sistemática para acabar con la poca prensa independiente que está con vida. Esto es lo que ha resaltado el presidente de la CID, el hondureño Jorge Canahuati. De acuerdo con la sentencia del pasado viernes en la Sala de Casación Civil, el rotativo venezolano deberá pagar a Diosdado Cabello 237 petros al valor del cambio del día. Bueno, y para que ustedes recuerden, entre los fallecidos de ese 19 de abril de hace 4 años, estaba una joven bellísima, con futuro, con perspectiva, con ganas de crecer en un país libre, Paula Andreina Ramírez. Tenía 23 años en ese momento cuando fue asesinada por las balas de unos funcionarios militares, que hasta los momentos no han sido detenidos. Está también Daniel Rodríguez, que fue asesinado. 18 años de edad tenía Daniel en ese momento, otro venezolano que fue asesinado. Fue asesinado también Fabián Urbina, de 17 años, en el marco de las protestas. Fue asesinado Carlos José Moreno, de 17 años también, en esas protestas del 19 de abril. Fue asesinada Génesis Carmona, de 22 años. Y ustedes se preguntan y dirán, como muchos han dicho por ahí, que los venezolanos no han puesto su energía y su fuerza por liberar su patria. Y yo les digo que ahí están. Han puesto su vida. Han puesto lo más valioso, su vida. Y la vida de jóvenes. Cómo me da tristeza ver que la mayoría de ellos tenía menos de 23 años, 17 años, 18 años.
20 años, 23 años. Merecían morir de esa manera por protestar, por exigir la libertad, por pedir libertad en un país que se la niega, un gobierno que se lo niega, un gobierno de facto, inmoral, falto de ética y sobre todo criminal. Ahí están las respuestas a los que preguntan que si los venezolanos no hemos hecho nada y nos hemos dejado quitar el país. Y en este momento están muriendo de hambre, de desolación, de tristeza, de tener que abandonar el país, de tener que dejar el futuro, los jóvenes, porque los niños están caminando por Latinoamérica, no están quedándose ahí, se están caminando y están dañando su futuro. Así es. Y Fede Cámaras Lara dice que podemos ser parte de la solución definitiva de la pandemia. El presidente de la Federación Lara, Giorgi Reni, considera que los empresarios del país pueden ser parte de la solución para frenar definitivamente la pandemia del COVID-19 en el país a través del plan de vacunación nacional que propusieron a las autoridades con el fin de importar 6 millones de vacunas para los trabajadores del sector privado y además para sus familiares directos, aunque Jorge Rodríguez señaló en cadena nacional que el único ente autorizado para traer las vacunas al país es el Ministerio de Salud, pues los empresarios insisten que es el momento de sumar los esfuerzos para garantizar la inmunización de la población que permita eventualmente su incorporación total a las unidades de trabajo. Como gremio queremos coadyuvar con resolver el problema del COVID-19 en Venezuela. Fede Cámaras pues ha ofrecido un plan muy estructurado buscando la aprobación de las autoridades para importar 6 millones de vacunas que serán distribuidas en 100 clínicas del país dentro de una programación. No se cobrará ni un solo dólar porque se asumirá, esta cuenta la asumirán todos los empresarios. Bueno, y es hora del segundo reporte de Carlos Uzcategui y el Miura desde La Guajira, Colombo, venezolana. Ya en nuestro segundo reporte desde La Guajira, Carlos Uzcategui, el Miura para el programa Siempre, Siempre Venezuela. Balance del turismo en Semana Santa 2021 en el departamento de La Guajira. El flujo turístico a nivel nacional presentó una caída en el 2020 con respecto al año anterior, originado por las medidas de seguridad tomadas por el COVID-19, siendo el principal shock de oferta dentro de la economía mundial que generó una gran recesión y que afectó directamente a la industria turística en La Guajira. Por lo tanto, no solo la demanda, sino la oferta en este sector se ha visto afectada. Una segunda ola de contagios de COVID-19 golpeó la temporada de diciembre de 2020 y a la vez las medidas de mitigación de riesgo y prevención de contagio al sector turístico. Y ante esto, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sancionó la Ley 2068 de diciembre del 2020 que buscó fomentar la reactivación del turismo en La Guajira. Sin embargo, las expectativas que traía consigo la temporada de Semana Santa en el 2021 para la recuperación del sector se vieron limitadas debido a la amenaza del tercer pico de la pandemia por el COVID-19 y las medidas restrictivas que se derivaron de esta. La Guajira, por su parte, considerada como uno de los destinos de Colombia que ha experimentado un importante crecimiento durante los últimos años, no ha sido ajena a los efectos generados por la pandemia, tal como lo revela el creciente análisis sobre el turismo en Semana Santa 2021 en La Guajira, realizado por la Cámara de Comercio a través de una encuesta que contó con una muestra de 141 prestadores de servicios de alojamiento turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo de los destinos turísticos más importantes del departamento, como lo son Riohacha, capital de La Guajira, Dibuya y la Alta Guajira en los municipios Manaure y Uribia, que son fronterizos con Venezuela. De esta forma, la entidad da a conocer la información sobre el desempeño de la actividad turística durante este periodo tan importante del año para el sector mediante el análisis de variables de la oferta como son tasa de ocupación hotelera, procedencia de turistas, pernoctación media, contratación de empleos temporales, satisfacción por las ventas, procedencia de huéspedes, entre otros aspectos. Los resultados mostraron un desempeño en cuanto a la ocupación hotelera del 51%, la cual disminuyó en 17 puntos en comparación con la ocupación del 2019 en un 68%, y se obtuvo una pernoctación media entre 1 y 2 noches. No obstante, el nivel de ocupación hotelera en La Guajira estuvo por encima del promedio nacional, que
que tan solo alcanzó el 37.34% según datos de Cotelco publicados el pasado 8 de abril sobre la ocupación hotelera durante Semana Santa del 2021. La encuesta además destacó a Dibuya, municipio del que hace parte Palomino, como el destino de mayor preferencia para los turistas, con una ocupación del 66%, seguido de Riohacha, la capital de La Guajira, con un 47% y con menor desempeño, la Alta Guajira con un 39% de ocupación. Por otra parte, la contratación de personal esta vez fue muy baja, con tan solo un 17.7% de alojamiento que vincularon mano de obra adicional durante la temporada y tan solo demandaron entre 1 o 2 empleados. Sobre la procedencia de los turistas, la presencia de extranjeras fue muy baja, con tan solo una participación del 6.6%. Dibuya un 2%, la Alta Guajira un 10%, Riohacha el 8%, lo que representa solo un 10 puntos por debajo con respecto al 2019, provenientes principalmente de Europa, Francia con el 21.8%, de Alemania el 9.1%, Inglaterra el 9.1%, España el 7.3%, Holanda el 5.5%, Italia el 5.4%, Suiza el 3.6%, Estados Unidos 14.5% y Venezuela 9.1%, mientras que el 93% de la gente que viaja hacia Dibuya o al turista, que es el 93.4%, llegó al 98%, al igual que el Alta Guajira al 90% y Riohacha al 92% de los turistas nacionales, que vinieron principalmente de ciudades como Bogotá con un 26% de turistas, igual que Medellín con un 18.5%, La Guajira un 10.3%, Barranquilla un 9.6%, Santa Marta 6.8%, Bucaramanga el 6.8%, Cali 6.7%, Valledupar el 6%, Cartagena de Indias con el 5.7%, Pereira con el 0.7% y otros departamentos con el 2.1%. La encuesta también permitió establecer que el 68% de los encuestados recibió cancelaciones de reservas durante la Semana Santa debido al incremento de los contagios por COVID-19 del tercer pico de la pandemia. Finalmente, Alan, y a pesar de la disminución del flujo de turistas, que es una de las temporadas más importantes del año, a nivel general hubo una buena percepción de los encuestados sobre las dinámicas de las ventas, mientras que la percepción de mala fue solo del 29%. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Guajira, Álvaro Romero Guerrero, consideró que a pesar de la recesión del sector por la pandemia y la disminución de las ventas y la ocupación de la capacidad hotelera instalada en cotejo con años anteriores, a La Guajira en comparación con la media nacional le fue relativamente bien. Sin embargo, para enfrentar esta crisis del turismo es necesario tomar medidas puntuales que permitan continuar con la reactivación del sector y se deben, entre otras, seguir con los alivios tributarios, con la aplicación de los protocolos y sellos de bioseguridad y con el acceso sin tantas trabas a las líneas de crédito establecidas. Se espera que esta información estadística sea de utilidad para el análisis del comportamiento de la oferta turística en La Guajira y que contribuya a la toma de decisiones por parte de los organismos públicos y privados responsables de direccionar las acciones encaminadas al mejoramiento de la competitividad turística y el desarrollo económico del territorio. Sin embargo, para enfrentar esta crisis del turismo es necesario tomar medidas puntuales que permitan continuar con la reactivación del sector. Se deben, entre otras, seguir con los alivios tributarios, con la aplicación, además de diferentes áreas en la recuperación del mercado. Estos son parte de las graves realidades de lo que está pasando La Guajira. 15 municipios, Alan, Nancy, que son hermosísimos, con unas playas de ensueño, sobre todo con una gastronomía única, una gastronomía espectacular de la comida indígena, afrodescendiente y por supuesto de la comida costeña, donde también aquí en La Guajira hay diferentes tipos de restaurantes. Hay una hotelería exquisita, muy hermosa, muy acogedora. Esperemos que estos próximos meses que baje la pandemia podamos disfrutar el día a día de lo hermoso que es La Guajira, el departamento de La Guajira.
Señores, nos estamos despidiendo, ya será hasta mañana, si Dios lo permite. Carlos Ucategui, El Miura, desde Barranca, municipio de La Guajira, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bendiciones para todos, feliz tarde. Bueno, y era Carlos Ucategui, El Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana, con su segundo reporte en este momento. Y en otras informaciones, Américo de Gracia anuncia su candidatura a gobernador de Bolívar. Américo de Gracia, dirigente opositor, anunció este domingo su candidatura a gobernador del estado de Bolívar en las elecciones regionales previstas para este año. En tal sentido, manifestó su voluntad de participar en el proceso a pesar de las denuncias de falta de condiciones democráticas en Venezuela. De Gracia manifestó en su cuenta de Twitter: Easter Morning con C4 Trío y Serenata Guayanesa. Qué combinación tan buena, espectacular para este momento, para empezar así la segunda hora en este enlace triple, porque no es solamente el 1160 AM de Radio San José de Cúcuta, es que en este momento estamos enlazados con La Voz de la Gran Colombia, aquí también en Cúcuta, y estamos enlazados con el 91.5 en Aruba Estéreo. O sea, 3 emisoras enlazadas en esta hora para llevarles a ustedes información de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Saludamos en el control máster en esta segunda hora en La Voz de la Gran Colombia, 1400 AM, al señor Víctor Márquez, y Aruba Estéreo, que está saliendo por 91.5 F, y quien lo está manejando pues es nuestro compañero José Ramírez. Y seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Ahora es que lo llaman el mago la cónsula. Desde acá maneja Aruba. Esas manos son pulpos. Qué bien, qué bien, qué bien. Nos gusta mucho contar contigo, José, aquí en el equipo de Venezuela Siempre. Él sabe que tiene que portarse bien. Seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Noticia, a través del 1160 Radio San José Cúcuta, a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en nuestra página web, www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Los venezolanos decimos www o www. Por ahí me estaban diciendo, oiga, su compañero dice www y no es W. Ah, caray. Bueno, seguimos con las informaciones. Fíjate que me llamó mucho la atención, vamos a traer una información del segmento anterior. Esta información del lanzamiento de Américo de Gracia como candidato a la gobernación del estado de Bolívar. Américo de Gracia le ha dado un golpe de sorpresa a Andrés Velázquez. Andrés Velázquez, el candidato eterno de la oposición en el estado de Bolívar, quien ganó la gobernación del estado de Bolívar y se la quitaron en las elecciones pasadas, se la robaron, porque Andrés tenía los votos, tenía cómo demostrar que había ganado las elecciones, y el Consejo Nacional Electoral de aquel momento pues no quiso aceptar sus alegatos. Le colocaron toda una serie de trabas para impedir que él demostrara la legalidad de sus votos. Y perdió la gobernación, se la arrebataron, se la quitaron, era de Andrés Velázquez. Pero Américo de Gracia, que siempre había sido el segundo en la estrategia política dentro del estado de Bolívar, se convierte ahora y se lanza como candidato y le ha cortado de frente a todo el mundo, porque yo creo que nadie se esperaba eso. Ni el propio Andrés Velázquez se lo esperaba. Entonces se planteó una situación bastante interesante allí, porque habría que ver si hubo un acuerdo entre ellos dos y al fin y al cabo Andrés Velázquez decidió que Américo de Gracia se lanzara, o Américo de Gracia le tiró un golpe de estado a Andrés Velázquez y se lanzó a la gobernación del estado de Bolívar. Y fíjate los argumentos, ahora es el momento de ganar la legitimidad con los votos, es lo que dice Américo de Gracia. Y en otras informaciones, este lunes el líder opositor ruso Alexei Navalny fue trasladado de emergencia a un hospital militar tras agravarse por un estado de salud. La noticia pues ha causado revuelo, más aún cuando en pocos días pues se realizará una gran manifestación por parte de sus partidarios, quienes denunciaron que su estado de salud es crítico debido a que
llevaría varias semanas en huelga de hambre exigiendo la atención médica. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a los hechos, señaló que intentar apaciguar a las disidencias y encarcelar a los líderes democráticos, como hacen con Navalny, asfixia y socavan la democracia. Esto pues es lo que ha agregado, que negarle la atención médica es un acto totalmente criminal. No podemos ser solo relatores de la maldad. La democracia se defiende desde la acción y hay que defenderla en todo el espacio. Esto pues es lo que ha venido agregando el presidente interino Juan Guaidó. Bueno, y recuerdas, no sé si te acuerdas del caso de Alexis Bustamante, este joven que fue detenido ilegalmente por parte de las autoridades policiales venezolanas, fue arbitrariamente detenido, hace 20 meses está en la cárcel de Ramo Verde, no se ha iniciado su proceso judicial y sobre todo tiene más de un año que su familia no lo deja ver. Pues Andreina Alemán de Bustamante, a quienes entrevistamos en este programa de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, esposa del detenido, explicó que fue privado de libertad el 17 de mayo del 2019 y que solo 13 días después fue que le permitieron comunicarse con ellos para informarles que se encontraba detenido. Primero en la Dirección de Contrainteligencia Militar y luego trasladado a la cárcel de Ramo Verde, donde permanece en precarias condiciones. Ante esta situación, Andreina Bustamante ha solicitado a la comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que le permita la intermediación en el caso de Alexis Bustamante y que actúe en consecuencia para exigir que se defina claramente su situación jurídica. No es posible que alguien pueda estar 20 meses detenido, un año completo sin ver sus familiares y se le mantenga aislado totalmente en una condición en donde se están violando no solamente sus derechos humanos, sino también sus derechos procesales. La madre de Alexis Bustamante, María Lucía Molano, hizo un llamado a los organismos internacionales a que conozcan este caso y sirvan de mediadores para su liberación o el debido proceso que le permita demostrar totalmente su inocencia, ya que se trata de un hombre trabajador, profesional, padre de familia, que no cometió delito alguno. Clara Ramírez, gerente de Fundarredes, informó también sobre la solicitud hecha a Michelle Bachelet a través de representantes de Venezuela y dio a conocer que se ha tenido acceso al expediente donde se evidencian serias irregularidades que inician con la desaparición forzada luego de 13 días de detención y el cambio de fecha real de su aprehensión para hacer ver que se cumplieron los procedimientos legales. Es una cosa que normalmente ocurre en esta Venezuela chavista. Y buenas noticias, el Programa Mundial de Alimentos proporcionará comidas escolares a Venezuela. Tras lograr acuerdos con la administración de Nicolás Maduro, el Programa Mundial de Alimentos en las Naciones Unidas iniciará sus operaciones en el país, priorizando la atención a niños vulnerables. Agradecemos el gran apoyo que recibimos de todas partes que estuvieron de acuerdo con estos principios. Esto pues es lo que ha dicho el director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley. El memorándum de entendimiento pues fue firmado este lunes por el régimen de Nicolás Maduro. El Programa Mundial de Alimentos se encargará de llevar comidas escolares a niños y niñas, particularmente en las escuelas de educación preescolar y especial. También invertirá en la rehabilitación de los comedores y capacitará al personal sobre las prácticas de seguridad alimentaria. Los niños, las niñas, las escuelas estarán en el centro de nuestra operación. Creemos que la escuela es la plataforma más apropiada para llegar a las comunidades de una manera independiente. Esto pues es lo que ha venido reiterando el alto comisionado. Bueno, y cosas extrañas y a lo mejor sospechosas. Un jet Kafir de la Fuerza Aérea Colombiana interceptó hoy a un Li-96 de la Fuerza Aérea Rusa. ¿Sabes de dónde provenía este jet? Ruso. ¿De dónde? De territorio venezolano. Luego de que se desviara de su trayectoria de vuelo sobre el espacio aéreo colombiano, la Fuerza Aérea Colombiana le ordenó abandonar de inmediato el espacio aéreo colombiano. Cosas sospechosas estas. ¿De dónde? ¿De dónde? El avión venía desde Venezuela, había pasado por el espacio aéreo venezolano y se desvió hacia el espacio aéreo colombiano. Y de inmediato el jet Kafir de la Fuerza Aérea Colombiana lo obligó a retirarse de este territorio. ¿Será que están probando las defensas de Colombia? Yo no sé qué estarán probando. Bueno, ahí hay una situación de verdad bastante difícil.
Bueno, hay una situación también que se plantea en materia informativa y es la que se refiere a la posición de los trabajadores de las industrias y de la empresa en el estado Bolívar. Allí ellos se pronunciaron con la fecha de hoy, el 19 de abril, para hacer un llamado al rescate de la democracia. Tenemos este video, tenemos las declaraciones que ellos han dado y vamos a escuchar a partir de este momento cuál es la visión de los trabajadores de Guayana sobre la libertad, la independencia y sobre todo el rescate de la democracia en Venezuela. En primer lugar, darle las gracias a Dios. Hoy, 19 de abril del 2021, desde Guayana, celebramos los 211 años de la declaración de la independencia de nuestra patria Venezuela. En ese momento, el pueblo unido en un cabildo le dijo a Vicente Empara: no te queremos, no te queremos. Y en este momento en Venezuela estamos en la misma condición. Del 7 al 12 de diciembre del 2020 se fue a una consulta popular. Allí el pueblo venezolano dijo: no te queremos, Nicolás Maduro Moro, no te queremos. Y desde ese momento nosotros creemos que lo más importante en nuestra patria Venezuela es restablecer la democracia, la libertad para todos los venezolanos. Que Dios los bendiga. ¡Vamos! La posición oficial de los trabajadores venezolanos en relación al 19 de abril y la situación de la democracia en Venezuela. Y la Fundación Avina, una organización que promueve el desarrollo sostenible y la defensa de las democracias en América Latina, ha puesto en marcha un contador que sigue el proceso de inmunización global, cuyos datos permiten estimar que mientras a países como Chile le faltan solo 10 semanas para acabar de vacunar a toda su población, en Venezuela están a más de 1.200 días, es decir, haría falta 23 años para poder vacunar a los venezolanos. Gabriel Bacarat, director ejecutivo de Avina, explicó que nuestra región tiene el 8% de la población mundial y el 30% de los fallecidos de COVID-19. No puede imperar una lógica de mercado puro de oferta y demanda porque hay poblaciones enteras que no van a poder acceder a la vacuna. No entendemos cómo un problema global no tiene una solución global y estamos condenados a depender absolutamente de la decisión de 7 o 10 laboratorios farmacéuticos con un mercado cautivo de 7.000 millones de habitantes. Dice que desde Bolivia, a través de una videoconferencia, ha afirmado este funcionario Gabriel Bacarat. Avina ha querido reforzar su mensaje y mostrar su preocupación desarrollando un portal de datos. A la población de un país le dice que han llegado 200.000 vacunas y su presidente las recibe en el aeropuerto con todos los honores. Pero mira la escala y no son nada en términos de la necesidad real, porque basta con mirar el contador de datos para darse cuenta que a lo mejor a ese país todavía le faltan 150 semanas para lograr una vacunación completa. Ha indicado que a Chile le faltan 10 semanas, a Uruguay 11 semanas, a República Dominicana 36, a Brasil 38, a Argentina 50, México 53, Costa Rica 72, Surinam 77, a Colombia y Panamá le faltan 85 semanas para vacunar totalmente su población. Sin embargo, es dramática la situación de países como Venezuela, al cual le faltan 1.219 semanas. Casi duplica el nivel del país que está anterior a ella, que es Paraguay. De seguir al ritmo actual de vacunación y distribución de las vacunas, este país tardaría 23 años en inmunizar a la población. Venezuela. Ninguno ha podido vacunar ni siquiera el 1% de sus ciudadanos. Su situación es comparable a los que sufren países como Kenia y Pakistán, que es decir mucho, ya que nos estén comparando con Pakistán es mucho. En este panorama para América Latina reflejado en este contador que combina datos que se registran diariamente en la página Our World in Data de la Universidad de Oxford y la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos. Esta es la situación entonces que se presenta. Venezuela necesitaría 23 años al ritmo actual para vacunar a toda su población. Una situación de verdad bastante terrible. Y hay también otras situaciones terribles, como la de los trabajadores y los pacientes hemofílicos en el estado Apure.
estos trabajadores de esta entidad llanera son 103 pacientes hemofílicos que corren el riesgo de fallecer si no se adquiere el tratamiento. Ellos han venido denunciando en diversas instancias la necesidad de que el gobierno nacional, a través del Seguro Social, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, le ofrezca una solución a su problema. Son 103 personas que están en riesgo de fallecer porque no tienen el tratamiento disponible, no se le ofrece ninguna entidad del Estado. Han sido cotizantes del Seguro Social y no están recibiendo ningún apoyo, ninguna ayuda por parte de esta institución. Y sobre todo, se está generando pues un problema adicional a la epidemia del COVID-19. Esta gente con enfermedades crónicas no están recibiendo sus tratamientos y engrosan la lista de pacientes vulnerables totalmente en una condición país que hace pues definitivamente enfrentar con mayor crisis el sistema de salud. Bueno, y hoy hubo un pronunciamiento por parte de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, haciendo un llamado a todos los venezolanos, comerciantes, estudiantes, profesores, políticos, académicos, amas de casa, para la defensa del Esequibo. El Esequibo es de Venezuela, dice William Dávila Barrios, quien es el presidente de la Comisión de la Asamblea Nacional Legítima, que defiende al Esequibo. Ha manifestado que Venezuela tiene todos los títulos jurídicos para poder defender la legalidad de su demanda en relación al Esequibo. Sin embargo, considera que la estrategia del gobierno de Maduro ha sido totalmente equivocada cuando pretende no reconocer la instancia del Tribunal de La Haya, un tribunal que está siguiendo los casos, este caso especialmente el caso del diferendo entre Venezuela y Guyana. Y esta situación está generando que Venezuela pierda oportunidades de defenderse. Es como si usted como en un juicio no acudiera a su defensa, sino que dejara que el caso siguiera solo. En el momento de la sentencia, evidentemente el juez tiene que tomar una posición y la va a tomar en función de los elementos contenidos en los argumentos presentados por una de las partes. Venezuela no ha acudido a defenderse en este tribunal y obviamente está dejando correr los lazos procesales y está dejando correr sus oportunidades de defender. Para William Dávila Barrios tenemos los argumentos de defensa, suficientes documentos históricos para esta defensa y lamentablemente el gobierno de Maduro, el gobierno de facto de Nicolás Maduro, no los ha hecho, no los ha mostrado ante el tribunal y esta situación nos está haciendo perder definitivamente el territorio del Esequibo. Y en otras informaciones, el CNP rechaza las sanciones del régimen a El Nacional y a los ataques de los comunicadores. El Colegio Nacional de Periodistas rechazó esa persecución de medios de comunicación, comunicadores sociales del país, esto en el marco de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia contra el diario El Nacional. A través de su cuenta de Twitter, pues aseguró que el régimen de Maduro usa los presuntos daños morales en contra de Diosdado Cabello para intentar liquidar, al citar al medio de comunicación social. Bueno, y Ricardo Cusano, presidente de FEDECámaras, está participando en la reunión de presidentes de organizaciones empresariales del 13º Encuentro Empresarial Iberoamericano, que tiene por sede Andorra, pero que se está realizando de manera virtual en varias partes del mundo. Una de las tesis de Cusano es la necesidad de recuperar el proceso de inversión en el sector privado venezolano. Reconoce que hay una necesidad evidente de condiciones claras por parte del Estado venezolano, pero ha señalado que confía en la capacidad de rebote de la economía venezolana, confía en la capacidad, que se active la capacidad ociosa de la economía venezolana, pero siempre que haya reglas de juego claras y respeto a la propiedad privada. Y alertan que Venezuela ha vacunado a menos del 1% de su población. No puede empeorar una lógica de mercado puro, la oferta de la demanda, porque hay población entera que no va a poder acceder a la vacuna. Esto pues fue lo que dijo Gabriel Baracat, director ejecutivo de la Fundación Avina, el contador de inmunización global de la Fundación Avina, la cual promueve el desarrollo sostenible en América Latina. Arrojó que Venezuela, al ritmo de su protocolo de vacunación, todavía no ha inmunizado al 1% de los venezolanos.
El país pues se encuentra entre las naciones de la región que necesitan más de 100 semanas para completar la vacunación. Venezuela 1.212, Paraguay 869, Guatemala 815, Honduras 519, Ecuador 193, Bolivia 156, El Salvador 124. Esto pues es lo que han venido notificando, y esos 7 estados, de acuerdo con la métrica, pues no han logrado la vacunación del 1% de su población, y en el caso de Venezuela, para vacunar a toda la población le faltan 23 años. Bueno, y dentro de la opacidad de la información oficial, es decir, el encubrimiento de información para no revelar la verdadera situación del país, el Banco Central de Venezuela había sido una de las organizaciones del país más prestantes, es decir, un banco central que no publicaba estadísticas, un banco central que no informaba de temas básicos como la inflación, un banco central que no informaba sobre el costo de la canasta básica y sobre otros datos importantes. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el Banco Central de Venezuela este mes ha publicado la variación de inflación durante el mes de marzo, que la calculó en 16,1%, un incremento de 43,5% superior al registrado por el propio Observatorio Venezolano de Finanzas y un inédito 9,1% para este mismo mes. De manera inesperada, dice el portal curadas.com, otra vez el emisor se pone al día con el retraso en materia de información sobre los precios, al registrar una variación anualizada del Índice Nacional de Precios al Consumidor de 3.025% al cierre del primer trimestre del año. Esto quiere decir que entre marzo del año pasado y marzo de este año, la inflación ha estado en 3.025%. Un país, evidentemente, no puede sobrevivir así. Un salario no puede sobrevivir con una inflación de 3.025%. En tanto que la inflación acumulada para los 3 primeros meses del 2021 fue de 127,8%, según la información oficial. Es decir, esta condición está destruyendo la base económica del venezolano. Nadie puede soportar que en 3 meses la inflación haya superado 127%, cuando un país, para poner un ejemplo, como Colombia, tuvo una inflación anual de 2,58%. Y venezolanos con doble nacionalidad se vacunan en Colombia. Venezuela, un país con más de 180.000 casos reportados, se cuenta un plan de vacunación desplegado en todo el territorio nacional. Pues han arribado al país las vacunas Sputnik 5 y Sinopharm, pero se desconoce su distribución. Venezolanos con doble nacionalidad se vacunaron este fin de semana en Colombia. Esto fue lo que informó el diario tachirense La Nación. El reporte detalló que se trata de personas de 65 años de edad o más, pues es la población priorizada en ese país, junto con los trabajadores del sector salud para recibir la vacuna contra el COVID-19. Un joven contó que su papá, que reside en San Antonio del Táchira, localidad fronteriza con Colombia, pues asistió el sábado al colegio Manuel Antonio Rueda al recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer. Previamente pues había ido al hospital Jorge Cristo Sayún en Villa del Rosario, en norte de Santander, a presentar el documento de identidad de su padre para que verificaran sus datos y agendar una cita. En medio asegura que varios venezolanos con doble nacionalidad pues asistieron al mismo centro. El plan de vacunación de Colombia involucra las vacunas de AstraZeneca, Pfizer y Moderna, ambas de 2 dosis con 21 días de por media, así como la Johnson, y requieren pues una sola dosis. Y el sector seguro en Venezuela está en crisis. El año 2020 cerró con pérdidas generales de 138 millones de dólares. Las empresas de seguros se mantienen a flote a pesar del empobrecimiento de la mayoría de las familias, compañías extranjeras que les arrebatan clientes y regulaciones que agravan su fragilidad. Pero el piso se torna más endeble por el impacto de cobertura a pacientes afectados por el coronavirus y la persistencia de la hiperinflación. Un termómetro que desnuda el desequilibrio es el pago que hacen los clientes cuando compran las pólizas, técnicamente conocido como primas. No es suficiente para soportar el costo de los siniestros, los gastos de funcionamiento y las comisiones de los corredores. Cuando esto ocurre, las aseguradoras sufren pérdidas técnicas, es decir, la actividad medular del negocio reporta cifras rojas. Una cascada de eventos desafortunados impacta al negocio. Tras 7 años de recesión y 3 de hiperinflación, el mercado se achicó violentamente por el cierre de empresas, el empobrecimiento de la clase media,
la emigración de 5 millones de personas y el desplome de las ventas de vehículos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, ¿qué les parece ese tema de tambor urbano? Casi que no lo dejamos ni bailar. Quítame la mano. ¿De dónde? ¿De dónde la tienes? Que eso no conviene que nos vean así. ¿Y cómo es que le están diciendo a usted? ¿Y ese uniforme? Bueno, ese es el tema del tambor urbano. Y tenemos en línea telefónica a un invitado, Nancy. Se trata de el magíster José Ángel Colina. Él es abogado litigante, especialista en Derecho del Trabajo, pero es también secretario general de la Federación de Trabajadores de Maquinarias Pesadas de Venezuela y miembro de la comisión que discute la Convención Colectiva para la Industria de la Construcción en Venezuela. Buenas tardes, José Ángel. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¿Nos escucha? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenas tardes, José Ángel. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes. Tenemos dificultades. ¿Nos escuchas bien, José Ángel? Buenas tardes. Bueno, tenemos fallas en este momento. Vamos a tratar de recuperar la señal con José Ángel Colina, quien es abogado litigante, especialista en Derecho del Trabajo y secretario general de la Federación de Trabajadores de Maquinarias Pesadas de Venezuela, FETRA Maquipes. Ahora sí tenemos en línea. Bueno, seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Migrantes venezolanos se quedaron varados en el municipio Gran Sabana. La movilización entre las localidades está restringida como medida de la contención de la pandemia del COVID-19. Varios expertos de la salud aseguran que el país se encuentra en la segunda ola, pues el grupo de migrantes venezolanos fueron abandonados el domingo en el municipio Gran Sabana, Estado Bolívar, por la unidad de transporte que los trasladaba hasta Santa Elena de Guairén, donde pues esto lo ha informado la periodista Jessica Moraes. El acceso al municipio Gran Sabana está restringido como medida por la contención del COVID-19. Este estado pues ha reportado al menos 6.524 casos nuevos de coronavirus de acuerdo con los datos oficiales. Los migrantes se dirigían a la ciudad fronteriza con Brasil. El grupo es donde se encontraban niños y niñas, y además mujeres, de acuerdo con un video que se ha compartido en las diferentes redes sociales. Bueno, ahora sí tenemos en línea telefónica a nuestro invitado José Ángel Colina. Buenas tardes, José Ángel. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, complacido. Pero igualmente, cuéntanos una cosa, ¿cómo está el sector construcción en Venezuela, el sector laboral, los trabajadores en este momento en el país? Bueno, lo que tiene que ver con el sector de la industria de la construcción, lamentablemente podemos decir que en Venezuela está paralizada en un 99%, ¿no? Por ser un poco reservado, por no decir que en un 100%. Y la situación particular de los trabajadores de la industria de la construcción en Venezuela no escapa pues de la situación que estamos viviendo todos los trabajadores a nivel general, pues en cuanto a los bajos salarios y precisamente la moratoria que hay en las discusiones de las convenciones colectivas que no permiten en este momento pues poder reivindicar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores en Venezuela. El gobierno se llena la boca diciendo que ha propuesto incrementos salariales, que ha mantenido la inamovilidad laboral, que ha hecho otra serie de medidas a favor del sector trabajador en Venezuela. ¿Eso ha tenido algún impacto real en el área que tú representas? Desde el punto de vista real, es completamente falso, ¿no? Porque a pesar de que el gobierno manifiesta de que ha hecho mejora de tipo salarial a los trabajadores en Venezuela, ese tipo de mejora se presenta de manera porcentual, pero debido al desfase que tienen los salarios de los trabajadores en Venezuela, prácticamente
esos aumentos porcentuales son irrisorios y se convierten pues prácticamente en letra muerta, ¿no? Podemos recalcar, por ejemplo, el caso de los trabajadores de la construcción, que el día 15 de abril del presente año recibieron un aumento de 800% de manera porcentual en su salario, pero que al fin representan escasamente $1.30 diario de salario para los trabajadores de la industria de la construcción. Ahora, en ese panorama, ¿cómo se discute y cómo se defiende una contratación colectiva? Bueno, la realidad es que en Venezuela actualmente existen más de 250 convenciones colectivas que se encuentran en este momento en mora para ser discutidas, precisamente por la actitud negativa del Estado, de los representantes del Estado, en discutir esas convenciones colectivas. En su gran mayoría, las convenciones colectivas del sector público, las convenciones colectivas de los maestros, de los médicos, de los enfermeros, son las que actualmente se encuentran desfasadas y se encuentran en mora de discusión de convención colectiva, ¿no? Ahora bien, es indudable que la inflación está comiendo y acabando la capacidad del bolívar como moneda de cambio. Se está produciendo el mismo fenómeno de la dolarización salarial en el sector construcción. Vamos a decirlo de manera de facto, ¿no? Pues, vuelvo y repito, actualmente el salario de un trabajador de la industria de la construcción es de 3.375.000 bolívares diarios, que representan apenas como $1.30 por día. Lo que sí es cierto que las organizaciones sindicales de mutuo acuerdo con los empresarios, con los patronos, han logrado conseguir salarios que están alrededor de entre los 30 y los $50 semanales. Pero eso es de mutuo acuerdo con los empresarios, individualmente en cada una de las pocas obras que actualmente hay en ejecución en el país, pero desde el punto de vista real, desde el punto de vista legal, a través de las convenciones colectivas, ha sido imposible poder establecer el salario de los trabajadores en divisa norteamericana. Fíjate que representas como secretario general la Federación de Trabajadores de Maquinarias Pesadas de Venezuela. Este es un sector que me imagino debe estar muy duramente golpeado, castigado, porque primero deben ser pocas las obras de magnitud que se estén haciendo en el país, y en segundo lugar deben ser muy pocas las capacidades de reposición de equipos, de mantenimiento de esta maquinaria. Entiendo yo que hay muchos empresarios que han preferido tener esa maquinaria en galpones, porque de verdad que su utilidad está siendo cada vez menor. Esa es la situación del sector de maquinaria pesada en Venezuela? Sin duda, mi amigo, aquí inclusive es tan difícil la reposición de los repuestos de la maquinaria que muchos de los empresarios de la industria de la construcción se han visto obligados inclusive a vender esos equipos por chatarra, pues. Y aquí actualmente en Venezuela existe un negocio con el tema de la chatarra amarilla, que como se conoce aquí, que es el desecho de equipos de maquinarias pesadas que han tenido que desmantelarlos y venderlos por chatarra, pues producto de la misma situación económica que no permite la adquisición de repuestos para poder repotenciar los equipos, y producto que no hay inversión desde el punto de vista público, desde el punto de vista privado, que pueda generar obras para poder poner en servicio, para poder poner en funcionamiento cualquier cantidad de maquinaria que existe acá en Venezuela actualmente. ¿Cómo es la relación actual del sector laboral con el Ministerio del Trabajo? Bueno, allí podemos decir que tenemos buenas relaciones con los representantes del Ministerio del Trabajo, lo que es que ellos lamentablemente pues reciben órdenes directas del Ejecutivo Nacional que no permiten por ahora la discusión de las convenciones colectivas. Por ejemplo, la convención colectiva, la última convención colectiva de la industria de la construcción que se suscribió fue en el año 2015 y tenía una vigencia hasta el año 2017,
prácticamente ya el sector de la industria de la construcción tenemos 4 años, vamos para 5 años con la convención colectiva vencida, lo que ha traído, por supuesto, como consecuencia el desfase de los beneficios socioeconómicos que están establecidos en esta convención colectiva y prácticamente han empobrecido, han ocasionado un perjuicio en el patrimonio directo de los trabajadores de la industria de la construcción y de su grupo familiar. ¿Cuáles son las exigencias principales que hace el sector laboral de construcción en esta nueva propuesta de contratación colectiva? Bueno, sin duda, la dolarización de los salarios de los trabajadores de la industria de la construcción, establecer un sistema, no necesariamente que el pago sea en dólares, porque el pago se puede realizar en moneda nacional, pero tomando en cuenta la tasa diaria que establece el Banco Central de Venezuela, pero establecido en una moneda extranjera, de manera que permita poder indexar, poder ir recalculando el salario de los trabajadores en la medida que el dólar va incrementando su precio y va incrementando su salario, va incrementando su proporción, lo que impide y minimiza el poder adquisitivo de la moneda y por ende pues el empobrecimiento, vamos a decirlo de alguna manera, de los trabajadores de la industria de la construcción. Por otro lado, pues las cláusulas socioeconómicas, las cláusulas de seguro de maternidad y cirugía, la cláusula de la póliza de servicios funerarios, cláusula de útiles escolares, uniformes, implementos de seguridad industrial para los trabajadores que actualmente se encuentran totalmente desprotegidos en ese sentido. Bueno, muchas gracias, José Ángel. José Ángel Colina, abogado litigante, especialista en Derecho al Trabajo y también secretario general de la Federación de Trabajadores de Máquinas Pesadas de Venezuela, miembro de la comisión que discute la Convención Colectiva para la Industria de la Construcción en el país. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa, José Ángel. Gracias a usted por haberme permitido este espacio. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Fíjate que la condición del sector construcción, como de otros sectores laborales, es crítica también. No es muy buena. No es muy buena. Y en otras informaciones advierten que abrirán frontera cuando Colombia ajuste las reglas con la OPS. Freddy Bernal, diputado oficialista de la Asamblea Nacional, electa el pasado 6 de diciembre y designado protector del Estado Táchira por Nicolás Maduro, advirtió este lunes que la frontera se abrirá cuando Colombia se ajuste a las reglas de la OPS. Aclaró que Maduro tiene toda la disposición de abrir la frontera con el vecino país, pero indicó que esto no será posible hasta que el gobierno de Iván Duque no asuma las reglas de la seguridad contra la pandemia del COVID-19 recomendada por la Organización Panamericana de la Salud. En este sentido, rechazó la negativa del Ejecutivo colombiano de reabrir la frontera debido a la situación con la pandemia en Venezuela y lo llamó cínico a Duque. Agregó que la diferencia en cifras de contagio en norte de Santander y el Táchira es totalmente abismal. Aseguró que el departamento vecino supera en números de contagio en un 483% a la entidad andina, manteniendo ocupado más del 70% de las camas UCI. Expuso que en el Táchira solo reportan 3 pacientes en las unidades de cuidados intensivos en los centros centinelas por COVID-19. También indicó que los 3 internos, 2 están en el Hospital del Seguro Social y 1 en el Hospital Central de San Cristóbal y que de las 78 camas UCI existentes, pues hay 75 camas totalmente disponibles. Freddy Bernal escupe para arriba y usted sabe lo que pasa con el que escupe para arriba. La saliva le cae en toda la cara. Y parece que Bernal se olvida, intencionalmente, obvio, de que ellos están haciendo un manejo discrecional de la información del COVID-19. Es un engaño, es un parapeto la información oficial sobre el COVID. Ya organizaciones han dicho por ahí que por lo menos 9, hay que multiplicar por 9 las cifras oficiales. Y esto pone en circunstancia que Venezuela está pasando por una difícil situación de pandemia. Así que decir que Venezuela lo está haciendo bien en materia de COVID-19 y Colombia no, es una gran falsedad. Empezando porque Venezuela no publica ni siquiera
las cifras de vacunados de COVID-19. No se sabe cuántas personas se han vacunado, más allá de los análisis y estadísticas que han podido recuperar algunas organizaciones ONG de aquellas que el gobierno quiere destruir, quiere acabar. Más allá de eso, hemos podido saber que aproximadamente 98.000 personas han sido vacunadas y hay apenas 300.000 vacunas en un país de 30 millones de habitantes. Entonces la situación de la mentira, la falsedad, yo creo que está en otro lado, no precisamente en el lado colombiano. Y la Cámara de Comercio de Apure alertó sobre las dificultades para las próximas cosechas. Según Vince Lazo, presidente de la entidad, la crisis en el suministro del diésel y de la gasolina es un factor que contribuye en lo que los productores de la región puedan trabajar. El presidente de la Cámara de Comercio en Apure denunció este lunes que la falta de los recursos en el Estado para las actividades agrícolas pues pone en riesgo la producción de cosecha de maíz, arroz y tubérculos. También explicó que el sector agrícola de Apure necesita fertilizantes, combustibles, agua, energía eléctrica y vialidad, además de medios de transporte y de comunicación. La crisis que vive el país se acentúa más en el estado de Apure y en algunas provincias. Vivimos realidades distintas. Podemos hablar del suministro del diésel y de la gasolina a los servicios públicos. Todo viene repercutiendo en el desarrollo económico de este estado. Bueno, y sabe que es bonito recordar que hoy, 19 de abril, pero en el año 1983, es decir, hace 38 años, fue inaugurado el Teatro Teresa Carreño. El orgullo artístico de Venezuela, el Teatro Teresa Carreño, fue inaugurado por el presidente de entonces, Luis Herrera Campins, y ha sido sede de la Orquesta Sinfónica Juvenil Venezuela y ha sido sede también de otras grandes organizaciones de carácter cultural del país como la Fundación Rajatabla, entre otros. Este Teatro Teresa Carreño en su momento era el más bello de Latinoamérica, el más integral, el que tenía la mejor tecnología para ese tiempo. Durante muchos años se mantuvo así. Lamentablemente, adivinen hasta cuándo el Teresa Carreño se pudo mantener. Bueno, hasta que llegó la mal llamada revolución, que es una involución cultural en el país. Y el Teresa Carreño pues ha sobrevivido a duras penas a esta gestión nefasta del chavismo y ha generado pues también bastantes situaciones difíciles para esta organización. Lo cierto del caso, a pesar de estas circunstancias, hay que felicitar a Venezuela por tener un teatro como el Teresa Carreño, construido en la Cuarta República, aunque les duela, construido por los gobiernos democráticos de Venezuela. No hay ninguna obra cultural hecha por el chavismo que pueda superar en magnitud, organización, detalle, inteligencia, planificación y todos los aspectos vinculados al tema de la cultura que el Teresa Carreño. No hay ninguna. En Venezuela no hay ninguna obra cultural de un gobierno que se llena la boca diciendo que es un gobierno de la cultura. Esa es la situación que pasa en Venezuela en estas circunstancias de país. Pero hay que recordar que el Teresa Carreño, allí está, con una muestra más de que la Venezuela posible todavía persiste. Y dos realidades en el mismo escenario: Barquisimeto en la semana radical y en la semana de flexibilización. El esquema 7+7 implementado por la administración de Nicolás Maduro tiene como objetivo cortar la cadena de propagación del COVID-19 en Venezuela. Y hasta este lunes 19 de abril el país contaba con 183.197 infectados y 1.905 fallecidos. Sin embargo, ante la crisis económica y la hiperinflación que atraviesa el país, los ciudadanos pues se ven en la necesidad de trabajar y desafiar al virus de Wuhan para llevar el sustento a sus hogares. Y en un recorrido por el centro de Barquisimeto, un equipo periodístico pudo observar que tanto en la cuarentena radical como en la semana de flexibilización se presenta un mismo escenario. No se cumplen con todas las medidas y protocolos de bioseguridad. Bueno, y seguimos entonces con las informaciones. Van a permitir, les dio la gana de permitir el paso por el puente sobre el lago de Maracaibo durante esta semana de restricción. O sea, fíjense usted cómo están las cosas. El puente que comunica al estado Zulia con el centro occidente de Venezuela está sujeto a las decisiones de un gobierno
que puede decidir en un momento cerrar el puente como lo han hecho en otras oportunidades. Incluso cerrar el puente para grabar un video de cumpleaños de la hija de un dignatario chavista en el Zulia. Yo pensé que el de Diosdado. No, lo cerraron el puente. No fue Diosdado. Diosdado tiene otras historias. Pero esta historia fue cierta. Cerraron el puente para grabar un video para darle promoción a un show de la hija de un dignatario chavista. Esto es increíble, esto ocurre en Venezuela. Pero durante esta semana, dentro de esa magnanimidad del chavismo, pues ellos van a permitir que pase la gente por el puente, un puente construido en la democracia. Ninguna obra del chavismo puede superar el puente sobre el lago de Maracayo. Y en marzo del 2021, el 99% de los hogares venezolanos tenía fallas con suministro de agua potable, de acuerdo con el monitoreo del Servicio de Observatorio del Gasto Público del CEDINE Libertad. Para el mes de marzo, el 99% de los hogares venezolanos registraban problemas con el suministro del agua potable por la tubería, situación que se observa con mayor o menor intensidad en todo el país. Se especifica que el número de días sin agua, de acuerdo con la región del país, así pues se verá en el primer lugar de donde se ocupa la opcional por 21 días en Zulia con 16 días, en Central con 14, Capital con 12, Insular y Oriental con 11 días, Los Llanos con 10 días, Orinoco con 9 y Andina con 4 días sin agua. Y durante pues el mes de marzo se realizaron inversiones a nivel regional. Solo se culminó una de las obras de las 7 que se habían prometido arreglar. Raro, muy raro. Bueno, y con esta información cerramos nuestra edición del día de hoy. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, a través de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Máster a José Ramírez, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Feliz tarde, los esperamos mañana. Hasta mañana, cuídense.